buenos días, mis queridos hermanos, queridas hermanas, amigos que nos ven a través de Facebook, de YouTube. Que el Señor les bendiga, qué alegría poder comenzar este día domingo juntos nuevamente en nuestra reunión de la familia. Qué gusto que puedan conectarse desde sus hogares para poder alabar a nuestro Señor, estudiar su palabra y recargar las pilas para que todo lo que venga en la semana lo podamos enfrentar de la mano de nuestro buen Dios. Y qué lindo es poder orar juntos. Cada uno orará en su casa, ¿cierto? Pero qué hermoso es cuando nos unimos para orar y aun cuando estamos a la distancia, mediante este sistema virtual, sé que la oración es poderosa y nos une y nos fortalece. Así que vamos a comenzar esta mañana de inmediato orando delante de Dios, diciéndole: Señor, aquí estamos, queremos que realmente tú en el día de hoy nos hables, queremos realmente que tú te seas exaltado y que sea un tiempo donde tu nombre sea bendecido por cada uno de nosotros. Así que te pido que me acompañes a orar en este tiempo especial. Padre del cielo, te damos tantas gracias, porque tú nos has permitido llegar a este día domingo para alabarte, bendecirte, exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú has querido en tu misericordia que nosotros nos reunamos, Señor, y levantemos nuestras voces delante de ti, creyendo que tú eres real y que tú respondes a nuestras oraciones cuando lo hacemos, Señor, conforme a tu voluntad. Y en este tiempo oramos por eso, para que, Señor, podamos hacer todo lo que vamos a hacer en este culto sea algo que te honre a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que aquellos que por primera vez nos sintonizan puedan también ser ministrados de manera especial por tu palabra. Oramos, lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y sabes, como lo hicimos el domingo pasado, vamos a comenzar también este domingo compartiendo una pregunta que nos haya llegado de manera interna y respondiendo a esa pregunta con la palabra de Dios. Así que también tenemos una invitada especial en este día y espero que pueda ser un tiempo donde aquella persona que hizo la pregunta sienta que su pregunta fue respondida y todos nos sintamos también entrenados, enseñados por la palabra de Dios en esto que vamos a compartir. Vamos a nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, queridas hermanas? Estamos en nuestro tiempo de preguntas y respuestas, un tiempo que comenzamos la semana pasada y donde la pregunta era ¿cómo puedo aprovechar bien mi tiempo? Y esta semana una persona nos mandó la siguiente pregunta. Esta pregunta dice: ¿por qué ustedes, hablando de nosotros como creyentes evangélicos, parte de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias, no le oran a los santos? ¿Por qué nosotros no oramos a los santos? Y obviamente para responder esa pregunta tenemos la palabra de Dios. Y hemos querido también invitar en este día a nuestra hermana Cecilia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenida a nuestro tiempo de preguntas y respuestas. ¿Y por qué he invitado a la hermana Cecilia? Bueno, porque conversando con la hermana Cecilia yo he ido conociendo un poquito más de su historia. Y ella me contó cómo antes ella le oraba a los santos, en específico, ¿cierto?, a la Virgen, y ahora como una hija de Dios ha ido cambiando esta práctica por una distinta que es la que nosotros tenemos. Pero me gustaría escuchar con sus propias palabras por qué hubo ese cambio y cómo ella ahora vive su fe en la persona del Señor Jesús. Así que, querida hermana Cecilia, cuéntenos, ¿cómo fue eso? Bueno, yo en principio por tradición en Mulchen, donde yo vivía, mi familia toda era católica. No fanática, no de iglesia, pero ellos le hacían rogativas a la Virgen, a los santos en realidad en general, a San Sebastián y a todos los santos que se les cruzaban. Les prendían vela y uno va siguiendo esa tradición. Yo iba mucho a la iglesia católica, siempre busqué al Señor, pero llegó un momento en que me convertí en una fanática porque hacía mandas también al santo de San Sebastián. Yo me casé y me fui a Santiago y yo viajaba desde Santiago a Mulchen, Los Ángeles a Yumbel, y de rodillas le rogaba al santo. Juraba yo de rodillas también que el santo me concedía los favores y resulta que nunca fue así.
Me fui desengañando de a poco, seguí asistiendo a la iglesia y en una ocasión me ofrecieron la imagen de la Virgen para tenerla en mi casa y no fue lo ideal, no, tuve una muy mala experiencia y de ahí decidí no aceptarla más. Luego, porque me ocurrieron cosas muy, muy fuertes en mi casa. Luego seguí asistiendo a las misas a la iglesia, pero también me desilusioné porque la gente se hace a un lado, te esquiva, no te aman de verdad, no había un amor genuino. Y como tampoco nos guiaron a nosotros en nuestro hogar con la palabra, ni siquiera en la iglesia, porque yo busqué mucho. De hecho, yo quería ser monja cuando era adolescente. Y en el pueblo hay un santo, una imagen grande a la entrada de un Cristo. Y la gente toda va a prenderle vela, van a orar, van a rogar. Y uno sigue esas tradiciones por ignorancia, porque yo era ignorante de la verdad. Yo era ignorante de la palabra de Dios. Yo no conocía, yo siempre quise saber, pero no la entendía. Cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, recién ahí se me abrieron los ojos espirituales y pude entender la palabra. Recién ahí. Lo intenté muchas veces. Mi hijo mayor aprendió a leer en la Biblia de corrido, pero yo no la entendía, no lograba entenderla, porque se ha de discernir espiritualmente. Eso lo comprendí después. Así es. Tremendo como, bueno, quizás como la mayoría de las personas que quizás nos ven, tienen un contexto, ¿cierto? Un trasfondo católico en el cual lo que prima son las tradiciones. Sí. Y la tradición dicta, ¿cierto?, que usted le ore a un santo o a María. Una imagen. ¿Y por qué no, por ejemplo, orar directamente a Jesús? ¿Por qué en ese momento le demostraban a usted la importancia de dirigirse a Dios a través de María o de los ángeles o de los santos? Porque jamás me enseñaron que Jesús era el que había dado la vida por mí. Yo ignoraba eso. A pesar de ser adulta, yo no tenía ese conocimiento, pastor. Yo vivía una etapa de mi vida muy, muy fuerte y un día tocó un pastor a mi puerta, un vecino, yo no sabía que era pastor, y él se presentó y nos invitó para el día domingo, que era el otro día, para estudiar la palabra en su casa. Él llegó del sur. Y yo acepté esa invitación. Era el momento. Cristo me estaba llamando. Yo ahí entendí después todo eso. Fue maravilloso, porque ahí se predicó el verdadero Cristo. Ahí salió a la luz el que había dado la vida por mí. Me mostró la palabra, quién era yo, que era una pecadora sí o sí, y que la única esperanza que yo tenía era creer en Jesucristo y aceptarle como Señor y Salvador de mi vida, entregar mi vida por completo a Él. Yo estuve un mes escuchando la palabra y me estuvieron iniciando, digamos, de alguna manera en el conocimiento de la verdad. Porque esa es la verdad, es la única verdad. Y es maravilloso. Yo cuando me di cuenta de que era como un trapo de inmundicia en mi vida, que era pecadora, que no existen las mentiras blancas ni las mentiras piadosas, es que todo es una patraña, una mentira. Me sentí tan nada, pastor, tan nada, tan sucia, como ese trapo de inmundicia de mi lavaplato, por ejemplo. Yo dije, ¿qué soy? No soy nada. No soy nada. Ante los ojos de Dios no soy nada. Y yo me di cuenta que estaba tan sola, y que Él me amaba tanto, y que yo lo había hecho a un lado prácticamente. Yo debí, uno como adulto o como ser humano debería buscarle, como fuera, hacer un esfuerzo, ir más allá, pero uno se conforma nada más. Uno sigue las tradiciones y va por la vida como un pajarito así sin dirección de nada.
Y ahí en la palabra yo encontré todo, encontré cómo ser mejor esposa, cómo ser mejor madre, cómo ser mejor hija, cómo ser mejor persona, mejor vecina. Aprendí a perdonar, que fue lo más maravilloso, porque perdoné a las personas que más daño me habían hecho y pude perdonarlas. Sí se puede. Si Cristo a mí me perdonó, ¿quién soy yo para juzgar y no perdonar? Entonces fue un cambio pero radical en mi vida, y yo estoy muy agradecida del Señor que puso a esa persona que tocó a mi puerta, y porque fue Cristo quien me llamó en el fondo. Yo siento que es así. Hace 28 años que conocí a mi Señor, a mi Salvador, y estoy pero maravillada. Él ha hecho cosas maravillosas en mi vida, me ha sacado de muchas cosas difíciles, ha salvado mi vida en muchas oportunidades, la de mi esposo, la de mis hijos, y aquí estoy porque estoy viviendo en su voluntad, amándole, obedeciéndole, y no quiero ser desleal porque sería una traición para él, y no quiero traicionar. Bueno, como escuchábamos aquí a la hermana Cecilia, ella decía, al momento de que se le explicó la palabra de Dios, ella vio la verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Y si nosotros hacemos un recuento rápido de algunos pasajes de la Escritura, podemos encontrar que, por ejemplo, la Biblia prohíbe todo tipo de adoración hacia una imagen, todo tipo de honra que uno le pueda rendir a una imagen, cualquiera sea esta imagen. Éxodo, por ejemplo, capítulo 20, verso de 4 al 6, dice así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él dice, no vas a honrar a una imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, figura humana o no figura humana. No estamos nosotros permitidos a hacer este tipo de honra. ¿Por qué dice? Porque Él es celoso y Él quiere que se comuniquen con Él directamente. Ahora, si nosotros revisamos la historia de la iglesia, no hay ninguna referencia, por ejemplo, a que alguien hubiera orado a algún santo, alguna buena persona, un creyente fiel hasta el siglo III después de Cristo. O sea, 300 años después de Cristo, no hay ninguna referencia a que alguien lo haya hecho. No era una práctica de la iglesia, no era una práctica que el Señor Jesucristo, por ejemplo, haya enseñado. Cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Se recuerda ahí en Mateo capítulo 6? El Señor, ¿qué les dijo? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estáis en el cielo. El Señor Jesucristo no dijo una otra persona o a través de mi Madre María. No, directamente. Padre nuestro que estás en el cielo, a Él le van a orar, a Él le van a pedir sus peticiones por el pan nuestro de cada día, o por las ofensas, por las cosas, necesidades básicas, el pan de hoy, ¿cierto? Dánoslo. Entonces el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar al Padre. Y en Juan 14, 13, el Señor Jesucristo también llama a sus discípulos a orar en su nombre. Él le dice que debían orar al Padre, ¿cierto? Dirigirse al Padre, pero ¿por medio de quién? Del nombre de Jesucristo. Y lo voy a buscar para que lo podamos leer. Juan 14, verso 13, dice la palabra de Dios: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el que habla es el Señor Jesucristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, querido oyente, hermano, amigo, que hiciste la pregunta, ¿por qué no le oran a los santos? Bueno, porque la Biblia lo prohíbe, en primer lugar. Porque Jesucristo nos enseñó a orar al Padre, y porque Jesucristo nos enseñó a orar al Padre en nombre de Él mismo, en el nombre del Hijo, y eso quiere decir en el nombre de su sacrificio que Él hizo en la cruz, los méritos que el Señor Jesucristo tiene. Por lo demás, en 1 Timoteo, por ejemplo, si usted lo quiere anotar allí, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo mediador
Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Dice, hay uno solo que puede mediar. Nadie más puede mediar, querida amiga, entre tú y Dios, sino uno, Jesucristo, hombre. No María, no Lorenzo, no Carolina, no San Sebastián, no, el Señor Jesucristo. Ahora, hermana Cecilia, ¿el Señor Jesucristo será lo suficientemente compasivo, amoroso, tierno para escuchar su oración, mi oración? ¿O Él necesitará de alguien que hable en favor de usted delante de Él? No, porque Él es el único mediador, Él es nuestro abogado, nuestro amigo, nuestro hermano. Él lo es todo, porque es Dios mismo. Así es. Y también porque dice la palabra en Hebreos, capítulo 4, verso 15, que no tenemos, dice, un sumo sacerdote, un intermediario que no se pueda compadecer de nosotros, sino que dice, uno que padeció, que sufrió, que vivió en carne propia lo que tú y yo vivimos. No necesitas a otra persona que interceda entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, que Dios, hombre, Él tuvo sueño, Él tuvo hambre, Él tuvo frío, Él experimentó el rechazo, Él sufrió el desprecio de su familia, el dolor del cuerpo. El Señor Jesucristo lo pasó todo eso. Y por eso Él se puede compadecer de ti y de mí. Entonces no necesitamos buscar a otra persona. Y no hay nadie más tierna, más amorosa, más cercana que el Señor Jesucristo. Por eso no oramos a santos. Y quisiera concluir también diciendo que en realidad, querido amigo y querida amiga, nosotros no mantenemos ninguna comunicación con personas que ya murieron. Porque las personas que ya murieron están en otra esfera diferente a la nuestra. Y la palabra de Dios aún prohíbe el comunicarnos con los muertos. Entonces, en base a lo que toda la palabra de Dios nos enseña, nosotros le oramos a una sola persona, al Padre, por medio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿eso ha traído gozo a su vida, Cecilia? Mucho, es que yo estoy viva porque Cristo así lo quiso, el Señor lo permite. Y yo soy muy agradecida porque tengo esperanza, una esperanza eterna, preciosa. Si Él es muy amoroso, uno lo siente. Yo lo siento, yo siento cuando me abraza, cuando me calma, me anima. Él es mi fortaleza, Él lo es todo. Él ha sido lo más hermoso que me ha pasado después de tener a mis hijos en mi vida. Él es lo máximo para mí. Él lo es todo, Él es mi vida. Yo vivo el día a día. Yo le confío todo a Él. Él me escucha, Él me consuela, Él me alimenta, Él me abriga. No necesito nada más. Así es. Estoy completa. Y eso es lo que también nosotros deseamos que ustedes, queridos amigos, puedan tener en su vida. Esta plenitud de gozo, esta plenitud de alegría, ¿por medio de qué? Uno, como decía la hermana, reconocerse pecador. Para ir a Cristo hay que reconocerse pecador. Y en segundo lugar, pedirle a Él que te perdone, que te limpie. Y cuando tú le pides eso a Cristo, Él entonces comienza a hacer la obra en tu vida y no la termina hasta que nosotros partamos a su presencia. La hermana Cecilia, ¿cierto? 28 años como creyente siguiendo la palabra de Dios. Y quizás este es el día para que tú comiences. ¿Le parece si oramos para terminar este tiempo? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan clara y el testimonio de la vida de nuestra hermana también nos ha hablado poderosamente en este día. Tú quieres que los hombres oren, tú quieres que los hombres se arrodillen delante de ti, por medio de los méritos que Jesús hizo en la cruz. No a través de un santo, no a través de María, no a través de nadie más, sino la persona de Jesucristo, quien murió en la cruz e intercede por cada uno de nosotros. Te pedimos que tú traigas esta luz y esta claridad a aquellos que escuchan, Señor, y que sepan que con mucho amor hemos querido plantear también esto en este día. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sigamos con nuestra reunión. Le agradecemos a la hermana Cecilia y que el Señor nos bendiga. Espero que haya sido un tiempo especial para ti, para mí lo fue también. Y qué lindo de escuchar el testimonio de nuestra hermana y saber cómo Dios obró en su vida para traerla a sus caminos y cómo ella ahora es una mujer que ama al Señor y le ha servido por muchos años.
Y cómo no alabar a este Dios tan bueno, a este Dios maravilloso. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y nosotros somos habitantes de esta tierra y tenemos que cantarle con alegría a nuestro Dios. Y sabes, vamos a cantar esta mañana diciéndole: tu nombre es hermoso, tu nombre es majestuoso, tu nombre es poderoso. El nombre de Jesús, nuestro Dios y nuestro Rey. Así que cantemos con todo el corazón en este tiempo especial de alabanza a nuestro Señor. Tú fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Y sin duda que no hay como el nombre de Cristo
no hay como el nombre de nuestro Salvador. Porque, ¿sabes? Solamente el Señor Jesucristo puede satisfacer nuestra alma, nuestra sed. No hay otro como el Señor Jesucristo. Y hay una canción también que nos gusta mucho que dice en su primera estrofa: nuestros corazones son insaciables hasta que conocen al Salvador. Y luego dice: tal y como somos, así nos presentamos delante de ti. Y tú has venido para saciar nuestra alma y nuestra sed. Vamos a cantar al Señor con esta canción y alabar su santo nombre y decirle: Señor, gracias. Gracias porque estás en nuestra vida y porque sacias todo lo que nosotros somos. Cantemos al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Si castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recíbenos. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Señor Jesucristo, muchas gracias. Muchas gracias porque un día tú viniste a este mundo pecador donde no había esperanza y nos trajiste esperanza porque tú eres el Salvador y tú eres quien tiene
agua de vida eterna. Tú le dijiste a la mujer del pozo, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías y él te daría de beber agua de vida eterna que salte para la eternidad. Y nosotros así también hemos, Señor, querido venir delante de ti, orando, diciendo, Señor, danos esa agua siempre, porque solo tú tienes esa agua. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantar eso y porque nuestro corazón se llena de gozo y de alegría de saber que tú eres nuestro Salvador. Te alabamos, te bendecimos, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Qué hermoso es cantar al Señor como iglesia en conjunto. Yo espero que hayas cantado ahí en tu casa con tus hijos esta preciosa canción. Y ahora quiero que nos preparemos para el tiempo con la palabra de Dios, porque estamos viendo 7 encuentros transformadores y el de hoy es un encuentro muy especial del Señor Jesucristo con una mujer que estaba triste, una mujer que estaba desesperanzada, pero que luego de su encuentro con el Señor Jesucristo su vida es transformada. Pero antes de ir al tiempo con la palabra, vamos a una música especial que han preparado Elías y Anita para nosotros, para que seamos ministrados. Y mientras escuchamos te pido algo. Ora al Señor diciéndole, Señor, dame el entendimiento de tu palabra. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Sabes? Dios lo va a hacer. Te va a traer a tu corazón una palabra preciosa que va a dar un fruto en tu alma de vida eterna. Así que escuchamos esta música especial y vamos al tiempo con la palabra. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado,
Qué bendición poder contar con hermanos talentosos que nos ministran por medio de la música y cómo la música prepara nuestro corazón, ¿no? Para ir a la palabra de Dios y aprender de ella. Hemos estado viendo una serie de estudios que hemos llamado 7 encuentros transformadores, donde hemos visto a nuestro Señor Jesucristo interactuando con personas en situaciones muy diferentes, pero todas ellas necesitadas de Dios, necesitadas de un Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, esa es la realidad de cada persona en este mundo, de cada hombre y cada mujer. Todos necesitan al Señor Jesucristo. Todo el mundo necesita a un Salvador, a ese Dios que nunca falla, que tiene gracia, que tiene amor para entregar a aquellos que le buscan. Y en el día de hoy vamos a conocer a una mujer que estaba en una situación desesperada. Y te pido que me acompañes al libro de Marcos. Marcos capítulo 5, verso del 24 al 34. Marcos capítulo 5, verso 24 al 34. El contexto del pasaje es una historia dentro de otra historia. El Señor Jesucristo había vuelto a la ribera oeste del mar de Galilea y allí caminando se agolpa una multitud a su alrededor porque querían verle. Él venía de haber sanado, de haber liberado al endemoniado de Gadara. Pero esa gente, luego que vieron el poder liberador del Señor Jesucristo, le pidieron que se fuera de sus contornos. Entonces Él vuelve a este lado del mar de Galilea y allí la gente le recibe multitudinariamente. Y en medio de ese tumulto de gente viene uno que era el principal de la sinagoga de aquel lugar, pidiéndole al Señor Jesucristo que viniera, porque tenía una hija que estaba agonizando y requería que el Señor Jesucristo hiciera un milagro, y el Señor accede a acompañarle a su casa. Y en medio de esa caminata hacia la casa de Jairo ocurre algo que vamos a leer acá en el verso 24. Dice la palabra de Dios: fue pues con él, quiere decir esto con Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes bien iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús, entonces, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que una multitud te aprieta? Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos entonces acá, en medio del camino del Señor Jesucristo hacia la casa de Jairo, donde por lo demás va a resucitar a la hija Jairo, porque al momento que Jesús llega donde la hija de Jairo, esta ya había fallecido y el Señor la resucita, la revive. Y hay una multitud que rodea y nos presenta el caso de una mujer. ¿Te das cuenta cómo esto tiene algunas similitudes con lo que vimos en el encuentro transformador del Señor Jesucristo y Zaqueo? Había una multitud que estaba alrededor del Señor Jesucristo y nos presenta entonces un caso especial. El caso de Zaqueo, el cual se sube al árbol para ver a Cristo. Y el caso de esta mujer que furtivamente, en medio de la multitud, se acerca para tocar el manto de Jesús. ¿Qué estaba pasando con esta mujer? Dice que estaba en una condición muy, muy terrible. Dice que esta mujer estaba enferma y padecía flujo de sangre hacia 12 años. 12 años con un tipo de sangrado interno
Y sabes, ella verdaderamente, como dice ahí la palabra, estaba padecía de flujo de sangre. Esto es diferente a lo que normalmente conocemos como la menstruación, que es el ciclo, ¿cierto?, menstrual de las mujeres. Lo que ella estaba sufriendo era algo constante. Por lo tanto, entendemos que ella estaba padeciendo, y sin duda alguna, y podemos ver que en muchos aspectos, entendiendo la cultura en la cual ella estaba inmersa. En primer lugar, ella estaba sufriendo, padeciendo físicamente, sin lugar a dudas. El tener algún tipo de hemorragia interna, en este caso probablemente en el útero, hacía que ella posiblemente tuviera anemia. Y al tener anemia, con todo lo que eso conlleva, debilidad, cansancio físico, dolores, vómitos, indigestión, estreñimiento, todas esas cosas eran posibles síntomas que esta mujer estaba teniendo. Conversaba con un buen hermano de la fe que es matrón, y él decía, probablemente esta mujer tenía un tumor en su útero y eso estaba provocando que tuviera un fluido constante de sangre. Quizás, ¿cierto?, no abundante, pero sí de manera sostenida en el tiempo. Y eso iba a provocar, sin duda alguna, que un padecimiento físico que quizás no alcanzamos nosotros a entender. Pero sabes, el padecimiento que ella estaba experimentando no solamente era físico, era también espiritual. ¿Sabes por qué? Porque por la ley mosaica, cuando una mujer estaba en su periodo menstrual, se estimaba que era impura ritualmente. Ella no podía ser parte de las ceremonias, ir a la sinagoga, ir al templo. ¿Por qué? Porque debía estar apartada. ¿Por qué? Porque estaba impura ceremonialmente hablando. Las mujeres cuando estaban en su periodo debían apartarse a un lugar. Entonces ella durante 12 años no había podido participar de ninguna fiesta religiosa. No había podido ir al templo para alabar a Dios, ofrecer sacrificios, ir a la sinagoga para escuchar a los maestros y ser instruida en la palabra de Dios. Era un sufrimiento físico, era un sufrimiento espiritual, era un sufrimiento social. Como te decía, Levíticos capítulo 15, verso del 19 al 27, va a describir todo lo que una mujer que tenía un flujo de sangre, en primera instancia menstrual, pero también si esto se extendía y era normal, debía estar apartada. Dice la palabra de Dios ahí en Levíticos capítulo 15 del 19 al 27. Cuando alguna mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo cual se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare un mueble sobre el que ella se hubiera sentado lavará sus vestidos y lo lavará luego así como con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si estuviese en la cama o sobre la silla en la que ella se hubiese sentado, el que lo tocare será inmundo. Y así sucesivamente. La cama en la que ella se acostaba, la silla en la que ella se sentaba, cualquier mueble que ella tenía contacto con él quedaba ceremonialmente inmundo, impuro. Ahora, creo que en una primera instancia esta ley tenía que ver con algo humanitario. ¿En qué sentido? En que una mujer que estaba en su periodo menstrual podía apartarse, retirarse, descansar. Démonos cuenta que en esa época no existían las toallas higiénicas, por ejemplo. Entonces era una condición bastante incómoda para una mujer tener que estar haciendo los quehaceres normales de una casa en esta condición. Por tanto, en primera instancia era algo bueno, algo humanitario para la mujer que estaba en su periodo menstrual. Podía estar tranquila, desligada de las labores comunes, y otras podían cumplir, o siervas podían cumplir con las labores que ella debiese hacer. Pero en el caso de esta mujer se había vuelto algo terrible, porque 12 años en esta condición, 12 años siendo inmunda.
que la cama en la que se acostaba nadie más podía acostarse en ella, que el mueble que tocaba quedaba inmundo. Nadie iba a querer estar con ella. ¿Sabes? Si esta mujer tuvo esposo, te aseguro que a esta altura ya no lo tenía. Probablemente le había dado una carta de divorcio. Y si no era casada, tristemente aún hubiese sido separada de su familia paterna, materna. Y no hubiera podido contraer matrimonio, menos tener hijos, porque tenía una condición que le impedía hacerlo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Estar separada de la sociedad, vivir en un lugar apartado, sola, triste. Qué terrible es la condición. Era un padecimiento físico, era un padecimiento espiritual, era un dolor porque estaba apartada de la sociedad y sin duda que su vida emocional estaba siendo profundamente afectada. Porque era una condición que le llevaba 12 años de vida. No sabemos cuántos años tenía esta mujer, si ya era una mujer anciana o todavía era una mujer joven. Lo que sí sabemos es que ella estaba sufriendo, estaba padeciendo. Pero aún más, dice la palabra que ella había sufrido aún económicamente por causa de esta enfermedad, porque todo, dice el verso 26, había gastado todo lo que tenía en médicos. Todo lo que tenía se lo había gastado en médicos. En la época, en la sociedad judía no era muy común en los médicos. Probablemente ella tuvo que ir fuera del país para buscar algún tipo de tratamiento. Y quiero decirte que la medicina del primer siglo no se caracterizaba por ser algo muy estudiado o pulcro. También Lucas dice que ella sufrió mucho de muchos médicos. Quizás a qué tipo de tratamiento ella se sometió para poder terminar con este dolor. Era el tiempo donde no existían las cirugías. Todo lo que estaba dentro del ser humano era un misterio para esos hombres y mujeres de la época. Entonces te puedes ir haciendo una imagen de lo que esta mujer era. ¿Sabes? Era una mujer sin esperanzas. Probablemente lo que ella estaba esperando era el momento preciso para partir de este mundo. Y qué terrible es pensar que hoy también hay personas que están en esa condición, simplemente esperando que pasen los días para que llegue su momento de partir. Ahora, mi pregunta es quizás para ti. ¿Tú estás en alguna situación similar a esta mujer? Me refiero a dolido por alguna enfermedad. ¿Estás acaso tú, querido amigo, querida amiga, afectada por algún dolor físico, por alguna enfermedad incurable como la de esta mujer y te sientes triste, deprimido, aislado? ¿Sabes? Quédate, porque el Señor Jesucristo tiene algo especial para ti en el día de hoy. ¿Acaso tú te sientes aislado en algún sentido de tu familia? ¿Estás experimentando problemas familiares tales que te sientes solo, que te sientes sola? ¿Sabes? Necesitas un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Estás pasando quizás por una crisis económica? Esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos. Y quizás hoy tú estás en una situación económica difícil por causa de la pandemia y todas las consecuencias que esto ha traído. Bueno, quiero decirte algo. El Señor Jesucristo tiene algo especial para ti en el día de hoy. Cuando esta mujer estaba sin esperanza, 12 años luchando con una enfermedad, sin ningún tipo de cura, cuando ya había gastado todo, dice la palabra en el verso 27 que ella oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. ¿Qué habrá oído hablar de Jesús? No lo sé. Pero sabes que sin duda que él era un sanador, que era un hombre que hacía milagros. Mateo 4:23 en adelante dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. El Señor Jesucristo
atendía a todas estas personas que estaban llenas de necesidad, llenas de dolor. El Señor Jesucristo estuvo con ellos. Él estuvo con el que estaba decaído, con el que estaba ciego, con el que estaba cojo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice que a veces no tenía ni siquiera tiempo para comer con sus discípulos a causa de la multitud de personas que iban delante de Él, y que aún habían personas que caían sobre Él con el deseo de tocarlo para poder ser sanados. Y esta mujer había escuchado de eso. Y sabes que ella comienza a hacer un plan para poder acercarse al Maestro. ¿Por qué debía hacer un plan? Porque ella no podía presentarse de manera natural delante de Él, porque era una mujer inmunda. Las personas del pueblo la iban a reconocer que ella era una mujer inmunda y no le iban a permitir acercarse ni tocarles, porque entonces ellos también iban a quedar contaminados y excluidos durante 7 días de, por ejemplo, ir al templo. Es por eso que ella va en medio de la multitud y dice: si yo tan solo toco su manto. Mira, qué expresión de fe. No necesitaba que el Señor Jesucristo la viera y la tocara para ser sanada. Ella decía: ni siquiera que me mire, que pase por acá, yo voy a extender mi mano. Yo sé, tengo fe, que apenas si toco su manto voy a ser sanada. Porque este hombre es el Mesías, este hombre es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Qué preciosa convicción, qué maravillosa fe que tenía esta mujer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, se dio la ocasión cuando el Señor llega a esta parte del mar de Galilea. Cuando ve a Jairo venir y pedirle que vaya a su casa, esta mujer fue iluminada y dijo: este es el preciso momento que yo estaba buscando. Él va a tener que recorrer estas calles estrechas para llegar a la casa de Jairo. Y en medio de uno de esos pasajes, yo me voy a meter en medio de la multitud para tocar su manto. Y dice que ella vino por detrás de él y tocó su manto. ¿Y qué pasa en ese minuto? Enseguida, dice la palabra, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquel flagelo, de aquello que le había hecho sufrir tanto, de aquello que le había hecho derramar lágrimas de dolor, de soledad, de lágrimas. El Señor Jesucristo lo sana apenas con el borde de su manto. ¿Sabía el Señor Jesucristo que esa mujer estaba allí tocándole? Por supuesto que sí. Él sabía. Él sabía, como lo vamos a ver más adelante en el verso 30 de este capítulo 5 de Marcos. Dice que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Salió poder de él. ¿Y sabes por qué salió poder de él? Porque hubo una mujer que le tocó con fe. La fe mueve la mano de Dios. La fe, la confianza en nuestro Dios. Por eso la palabra dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Esta mujer fue con fe delante del Señor Jesucristo y tocó y salió poder, porque el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Él tiene todo el poder, es omnipotente, omnipotente. Acercarnos a Jesús nos expone a su poder. Acercarnos a Él. Esa mujer fue en medio de la multitud. Quizás la multitud representó un obstáculo para ella. Recuerde que probablemente esta mujer tenía algún tipo de anemia. Su cuerpo había sido debilitado. Tiene que haber sido difícil. Y aún siendo mujer, una mujer debilitada, meterse por en medio de esa multitud para tocar al Señor Jesús. Pero vale la pena tocar al Señor Jesucristo, aún la punta de su manto, para poder experimentar en la vida el poder. Oh, querido hermano, si nosotros buscáramos así en oración al Señor Jesucristo, si nosotros tuviéramos esa misma intención, esa misma decisión, y echáramos a un lado los obstáculos que nos limitan para llegar delante de su presencia,
pasamos por esta vida y saben, ni siquiera tocamos el borde de su manto, cuando Él nos ha dicho que quiere darnos, pero dice: el que pide, recibe, y al que llama se le abre, y el que busca, halla. Esta mujer encontró lo que estaba buscando, sanidad para su cuerpo, porque buscó en el lugar correcto, buscó al Señor Jesucristo. Quizás tú estás buscando por algo en tu vida, pero has ido en lugares incorrectos. Esta mujer había ido a todos los médicos habidos y por haber, pero no encontró solución. Pero vino al médico por excelencia, al Señor de señores, al Todopoderoso, y en un instante esa enfermedad que nunca había sido curada, fue curada, se secó. Así es nuestro Dios, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. Hoy no tenemos al Señor Jesucristo caminando por las calles. ¿Sabes dónde lo tenemos? De rodillas, en la oración, en el ayuno. Allí tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, pero nos cuesta llegar allí. Me cuesta llegar allí. Hay obstáculos. Y sabes, muchas veces los obstáculos son nuestra pereza. Los obstáculos para llegar al Maestro es nuestra indisciplina. Los obstáculos son los distractores que este mundo ha puesto, y por eso no tomamos tiempo para estar con el Salvador en oración y no experimentamos su poder y vivimos vidas ordinarias cuando Cristo quiso darnos vidas extraordinarias. Vidas extraordinarias. Esta mujer lo experimentó en su vida. Hermano, ¿qué área de tu vida no puede ser tocada por el Señor Jesús? ¿Qué área de tu vida no puede ser transformada por el Señor Jesús? ¿Cuál es ese problema tan grande que el borde del manto del Maestro no puede sanar? No era el manto el que sanaba, es que el Señor Jesucristo estaba allí y Él tenía el poder para hacerlo. Esta mujer fue sanada enseguida, instantáneamente, por el poder de Jesús. Y Jesús, dice la palabra, que se dio vuelta y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Señor Jesucristo no quería que ese milagro poderoso pasara inadvertido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo y Dios siempre quiere que su nombre sea alabado y bendecido, porque es digno. Y para que haya testimonio al resto de las personas de qué pasa cuando una persona se acerca al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado. Que hay transformación, que hay cambio, que hay sanidad, que hay poder, que hay milagros en el Señor Jesucristo. Ahora los discípulos decían: Señor, la multitud te aprieta, te presiona. La palabra se puede traducir literalmente como te ahoga. La multitud te ahoga, Señor. Y tú dices: ¿quién me tocó? Es una pregunta ilógica. Pero es que la multitud apretaba al Señor Jesucristo de una manera distinta a el toque de esta mujer. Porque el toque de esta mujer fue un toque de fe. Un toque de confianza total y plena en la persona de Jesús. ¿Te recuerdas el caso del centurión? Que manda a un siervo para hablar con Jesús y le pide que sane a una persona. Y le dice: ¿sabes? Jesús, no es necesario que vengas. Yo no soy digno de recibirte en mi casa. Tú di la palabra y ya va a pasar. Y el Señor Jesucristo le dice: ni siquiera en Israel yo encontré una fe como esa. ¿Sabes? Ese centurión tocó las vestiduras del Señor Jesucristo. Tuvo fe y recibió lo que estaba buscando. Un milagro, un milagro. Qué tremendo, qué poderoso. Y al verse descubierta esta mujer, cuando lo leemos ahí en Lucas capítulo 8, verso 47, dice: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esa mujer se postró delante del Señor Jesucristo. Porque así hay que venir delante de Jesús, postrado. Marcos dice que ella vino, se postró y le dijo toda la verdad. Toda la verdad. Porque ¿sabes qué? Había sido descubierta. Y porque delante de los ojos de Jesús, querido, no hay nada que podamos ocultar. Dice la palabra ahí en Juan que el Señor conocía lo que había en el hombre porque no tenía necesidad de que nadie le dijese nada respecto a qué estabas pensando en el corazón.
Y sabes, Jesús te conoce a ti. No hay nada que le puedas ocultar. Y Él quiere que vengas, te postres y hables con verdad. Hables con verdad. Así cada uno de nosotros debe acercarse al Señor Jesucristo. Ella vino temblando. Estaba maravillada. Estaba temerosa. Había recibido un milagro tan grande en su vida. Y estaba dando testimonio delante de todo el pueblo. Quizás los que estaban ahí alrededor se sorprendieron. Cuando ella dijo, yo tenía flujo de sangre por 12 años. Y se miraron, ¿quién la tocó? ¿Quién estuvo cerca de ella? Pero luego toqué tu manto, maestro, y fui sanada al instante. En su interior ella sintió que ya había sido liberada de ese azote que tanto dolor le había traído a su vida. Piensa en el endemoniado de Gadareno. Ese hombre que había sido encadenado, ese hombre que había sido relegado a vivir en los sepulcros, pero se encuentra con el Señor Jesucristo. Y en un instante ese hombre que no tenía esperanza para su vida, que no tenía cómo poder ser sujetado, está sentado, vestido a los pies del Maestro. Ese es nuestro Salvador. Así cambia la vida de aquel que se acerca a Él. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dignifica a esta mujer. Dignifica. Él le dice, cuando esta mujer se presenta y se postra, hija, tu fe te ha salvado, ven en paz. Tu fe te ha salvado, ven en paz. Pero él primero la llama y le dice, hija. ¿Sabes? Yo creo que la sanidad de esa mujer no solamente fue algo físico. Ella también recibió salvación. La palabra de la Biblia, sanidad, también se puede traducir como salvación y viceversa. Y ese encuentro con el Señor Jesucristo de fe hizo un cambio radical en su vida. Y el Señor Jesucristo le llama hija. Mira, qué precioso es eso, porque Él nos ha llamado hijos suyos. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú le recibiste en tu corazón? Tú le has dicho, Cristo, yo quiero que tú me salves, que tú me perdones de mis pecados. ¿Sabes? Si no lo has hecho, este es el día. Que te postres delante del Señor Jesús y le digas, yo quiero ser salvado por ti. Yo quiero ser salvada por ti. Yo quiero ser sanado por ti. Yo quiero ser sanada por ti. Y Él entonces te va a recibir y te va a decir, hijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz. Levántate. Como le dijo la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no están más, Señor, le dijo ella. Y el Señor la miró y le dijo, bueno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y al endemoniado le dijo, levántate y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho. ¿Te imaginas esa mujer se paró de ese lugar sana ya? Seguramente fue al templo a ofrecer una ofrenda como correspondía hacerlo después que el flujo de sangre había terminado. Y después de eso a la casa de sus padres, a la casa de sus hermanos, a la casa de esas personas con las cuales no había podido compartir durante 12 años. Esos encuentros maravillosos que hace el Señor Jesucristo, reencuentros familiares, porque el Señor Jesús comienza sanando a una persona y termina sanando una familia. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipo, y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa, la salvación va a entrar a tu familia por medio de ti. Y es así, el Señor quiere hacerlo en esta mañana. Una vida transformada, una mujer desdichada, una mujer sin esperanza siendo transformada en una mujer con gozo. Mujer que estás escuchando, el Señor Jesucristo vino a dignificar a las mujeres. A estas mujeres que eran menospreciadas, que eran consideradas como de segunda categoría. Él no reparó en parar y tomar a esa mujer y sanarla. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que no permitió que la mujer adúltera fuera apedreada hasta la muerte, sino que le dio una segunda oportunidad para ser restaurada. Quiero decirte a ti, querida hermana, ¿sabes qué? Cristo te ama. Cristo te ama y Cristo vino a acabar con el sufrimiento de tu vida. No importa cuánto tiempo haya llevado ese dolor en tu corazón, cuánto tiempo haya llevado esa enfermedad en tu vida, cuánto tiempo haya llevado ese quiebre familiar. Él vino para salvar, Él vino para perdonar, Él vino para restaurar. Y en esta mañana Él lo quiere hacer. Y sabe, yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar por aquellos que están sufriendo, padeciendo físicamente, para que el Señor les sane,
para que Jesucristo pueda mostrar su poder en tu vida. Quiero orar por aquellos que están hoy padeciendo emocionalmente, diciendo yo he sufrido, tengo marcas en mi interior del pasado, para que el Señor hoy termine con eso y puedas levantarte lleno de gozo, llena de alegría, sabiendo que Jesucristo hizo la obra en ti. Quiero orar por ti que estás sufriendo económicamente. Quiero orar por ti que te sientes aislado, triste. Quiero orar en esta mañana. ¿Para qué? Para tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte a ti, hermano y hermana. No perdamos el tiempo y vamos y pasemos tiempo postrados a los pies de Jesús. Padre Santo, en este día estamos, Señor, orando. Viendo el caso de esta mujer que sufrió tanto durante 12 años. Señor, terrible enfermedad que le separó de la sociedad, que la dejó sin recursos económicos. Terrible enfermedad que le provocó tanto dolor y desdicha. Pero a la vez, bendita enfermedad que la trajo, Señor, a tus pies. Bendita enfermedad, Señor, que permitió que se encontrara con el Señor de señores, con el amoroso Cristo, con eso que nos salvó a nosotros un día. Oh Señor, cuánta gente necesita el dolor para postrarse a tus pies. Cuántos, Señor, que se consideran sanos, están tan lejos de ti, pero tú estás cerca de los humildes, de los enfermos, de los tristes, y llamas, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Padre, oramos por aquellos familiares que están sufriendo, para que tú les toques con tu mano poderosa y puedan ser restaurados. Aquellos que tienen a sus hijos enfermos de diferentes enfermedades y dolencias. Padre, que por medio del dolor lleguen a conocerte más y más y más a ti. Y que nosotros, Señor, seamos desafiados a buscarte con más ahínco, con más pasión, con más perseverancia. Señor, muchas veces nos conformamos con el borde de tu manto cuando tú quieres darnos un abrazo. Que podamos buscar más en nuestra vida y podamos encontrarte a ti, bendito Salvador. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué precioso, ¿no? Escuchar la palabra de Dios y gozarnos en ella. Para mí es un deleite, verdaderamente es un deleite. Y quiero, cada día que comparto la palabra, los devocionales diarios, en la enseñanza, que el Señor me use, y oro por eso. Pero lo hago esencialmente porque lo disfruto, ¿sabes? Es que, ¿cómo no disfrutar historias como estas, verídicas, reales, donde veo a mi Jesús transformando vidas? ¿Sabes? Que el Señor te bendiga. Si Dios hoy habló a tu vida, si Dios hoy hizo un milagro en tu cuerpo, en tu alma, compártelo. El Señor Jesucristo no quiso que esa mujer quedara en oculto. El Señor Jesucristo no quiere que no haya un testimonio cuando Él ha hecho algo tan importante en tu vida. Compártelo con nuestra iglesia, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos. Que el Señor te bendiga. Animo a los niños a que se queden porque ya llega el tío Jaime con la escuelita bíblica y que podamos tener un tiempo maravilloso allí también. Nos vemos el día miércoles y nos encontramos como cada día domingo a las 10:30 de la mañana. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Harvest Niños en tu casa. Para comenzar, vamos a orar. Dios, te agradecemos por este tiempo. Queremos poner en tus manos nuestras mentes y corazones para que podamos vivir el verdadero gozo en Cristo Jesús. Amén. Chicos, creo que Chico no anda muy bien el día de hoy. ¿Les parece si lo llamamos? A la 1, a las 2 y a las 3. Chico,
chico, chico, chico, chico, chico, chico, chico. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy no te oigo muy animado, chico. ¿Qué tienes? Es que... ¿Qué te pasa, chico? Es que... A ver, necesito que me digas qué te pasa. Es que ya quiero que sea mi cumpleaños. ¿Ya quieres que sea tu cumpleaños? Sí, Pero tu cumpleaños fue hace como una semana. sí. Y todavía falta como un año para tu cumpleaños. ¿Para qué me lo recuerda? Bueno, a ver. Cálmate, chico. Vamos a ver qué le pasa, chico. Hoy creo que salió peor. A ver, ya, cálmate. A ver, vamos a pensar diferente. ¿Qué es lo que pasa que te gusta tanto en tu cumpleaños? Bueno, es que a mí me gustan mucho los regalos y... Ay, no hagas eso. Perdón, me gustan mucho los regalos y me gusta que me cante cuando voy a soplar las velitas y me gusta que todos nos divertimos mucho y que la pasamos muy bien. Bueno, ok, ya, tranquilo, a ver, vamos a solucionar. Entonces todo eso te causa alegría. Sí, mucha. Por eso quiero que sea otra vez mi cumpleaños. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece si te cuento unos chistes? Ay, no, mejor no, ¿Por qué? porque tus chistes son malísimos. Bueno, vamos a intentarlo. Me encontraron unos que están muy buenos. Bueno, a ver, ¿Tú sabes qué hace Superman cuando llega a su casa? no sé. Pone su capa en Superchero. Ay, qué malo tu chiste. A ver, otro. ¿Tú sabes por qué los hijos de Superman son tan buenos? No sé. Porque son Supermancitos. Ay, qué chistosito. Bueno, es que son buenos chistes. No, tus chistes son muy malos. Bueno, por cierto, ¿tú sabes qué es un chiste malo? Pues los que tú cuentas. No, un chiste malo es el que le pega a los chistecitos. Ya me hiciste llorar. Estaba mejor antes. Bueno, ok, vamos a tranquilizarnos, chicos. Mira, fíjate que la lección del día de hoy se llama gozo. ¿En serio? Sí, y la pregunta clave dice, ¿qué es lo que nos da la verdadera felicidad y contentamiento en la vida? Y aquí dice, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué te llena el corazón de alegría, emoción y gozo? ¿Te sientes feliz cuando es tu cumpleaños o te diviertes con tu familia? Sí. Me gusta mucho mi cumpleaños. Bueno, dice aquí, a Dios le encanta que estemos felices. Quizá te sientas feliz cuando recibes un regalo o juegas con tus amigos. Sí, me gusta. Bueno, sin embargo, nuestra verdadera felicidad es mucho más que disfrutar de nuestro cumpleaños o recibir regalos o pasar un buen rato, porque eso solamente es un rato, se termina rápido. El gozo y la felicidad verdaderos provienen de conocer a Dios y recordar cuánto nos ama. ¡Wow! En tiempos del Antiguo Testamento, en la Biblia, que es la palabra de Dios, el pueblo de Dios se reunía para celebrar su bondad, saber que Dios cuidó de ellos una y otra vez los llenaba de gozo y felicidad. Observa cómo las personas de la siguiente historia, chico, celebraban cómo recordaban cómo Dios los había ayudado. ¿Te gustaría ver esa historia? Sí. Ya me estoy entusiasmando. Muy bien, entonces para ver esa historia vamos a poner ¡El siguiente video!
A lo largo de su historia como nación, los israelitas buscaron vivir según los mandamientos que Dios le había dado a Moisés después de haber escapado de la esclavitud en Egipto. A veces, ellos seguían fielmente tales mandamientos, viviendo en buenas relaciones con Dios y los unos con los otros. Otras veces los olvidaban, e incluso ignoraban, viviendo del modo que querían. Muchos de los mandamientos hablaban de las mejores maneras de vivir, la mejor forma de mantenerse sanos, llevarse bien con los demás y sobrevivir como nación. Otros mandamientos se referían a cómo adorar mejor a Dios. Esto incluía mandamientos sobre sacrificios y rituales que ayudarían a los israelitas a relacionarse con el Señor. Sin embargo, algunos de los mandamientos que Dios les dio eran para ayudar a Israel a recordar todo lo que Él había hecho por ellos mediante las celebraciones de grandes festivales y fiestas. Una de estas se llamaba la Fiesta de los Tabernáculos. Dios indicó que cada año, después que los israelitas hubieran cosechado todo lo que habían plantado y recogido el vino de las prensas, todas las familias de Israel tuvieran una alegre celebración durante 7 días completos después de la recolección, de modo que pudieran celebrar el trabajo de sus manos y que Dios bendijera la cosecha. Esta no era la única fiesta que Dios les ordenó a los israelitas que celebraran. Otras veces, a lo largo del año, Dios les dijo que se reunieran, celebraran y estuvieran gozosos por todo lo que Dios estaba haciendo, y que también recordaran lo que Él había hecho a lo largo de su historia. Siempre que se reunían, se esperaba que cada uno llevara algo para aportar a la fiesta. Dependiendo de la cantidad con que hubieran sido bendecidos en su cosecha, los israelitas llevaban ofrendas a la fiesta, de modo que cada persona, incluso aquellas que no tenían dinero ni familias propias, pudieran experimentar el gozo de celebrar juntos la bondad de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tiempo tan alegre fue cuando los israelitas escucharon la palabra de Dios y recordaron cómo Él había cuidado de ellos? En el Nuevo Testamento, uno de los momentos más gozosos lo vamos a ver a continuación, chico. Y para eso vamos a dar el salto hacia Jesús. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Esa noche, que fue uno de los momentos más gozosos, fue la noche en que nació Jesús. Los ángeles de Dios descendieron del cielo con las noticias más maravillosas que el mundo jamás hubiera escuchado. Se acercaron a algunos pastores en las colinas de Belén. Fue una noche que los pastores nunca olvidarían. Esto, chico, está en la Biblia, que es la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Ok. Cuando casi había llegado el tiempo en que Jesús naciera, José y María viajaron a Belén. Sin embargo, una vez que llegaron ahí, no pudieron encontrar lugar donde quedarse. Un posadero sintió compasión de ellos y les ofreció un establo. Esa noche María dio a luz a su hijo. Nació Jesús. Ella lo envolvió en pañales y lo colocó en una cosa que se llamaba pesebre, que era donde comían los animales, allí un acolchado con paja. Cerca de la ciudad, unos pastores cuidaban sus rebaños en una colina. De repente, un ángel se apareció delante de ellos. No teman, les dijo el ángel. Dios me ha enviado para contarles las mejores noticias. Llenarán de gozo su corazón. Este día ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Lo encontrarán envuelto en pañales y durmiendo en un pesebre. Entonces, esa noche, le resplandeció una luz brillante y los ángeles llenaron el cielo. Gloria a Dios, cantaban. Paz en la tierra, buena voluntad para todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, es increíble, es una historia hermosa, chico. Los pastores dijeron, vayamos a ver lo ocurrido. Dejaron las colinas y después de un viaje muy largo, viajaron a Belén. Y tal como dijo el ángel, encontraron al bebé Jesús durmiendo en un pesebre. ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí, ¿te imaginas lo felices que debieron estar los pastores cuando encontraron al bebé Jesús? Sí, debió haber sido muy emocionante. Más importante que todos los cumpleaños juntos. Sí, porque este cumpleaños es un cumpleaños que nos llena de gozo a todos los que conocemos a Jesús, chico. Verdaderamente se llenaron de gozo ese día. ¿Y sabes qué? Jesús sigue dándole gozo a todo aquel que lo conoce.
Conocer a Dios y a su Hijo Jesús es lo que realmente nos hace felices. Va más allá de un cumpleaños y va más allá de algo que sea solamente un momento. Piensa en ello. Jesús te ama, chico, y Jesús también nos ama a ustedes. ¡Wow! Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Dios está con nosotros cada día. Podemos confiar en Él. Cuando sabemos estas cosas maravillosas, nos llenamos de gozo a pesar de lo que ocurra. A pesar de que falte todavía un año para tu cumpleaños, puedes estar lleno de gozo todo el año, chico. Ese gozo que viene de Jesús estará en ti y estará en ti y nadie podrá quitártelo nunca. ¡Wow! ¿Sabes qué? Ya no estoy triste porque falta un año para mi cumpleaños, porque sé que Jesús me llena de gozo. Sí, muy bien, chico. Por último, vamos a ver el versículo clave que está en Juan 15:11. ¿Quieres leerlo, chico? Sí, yo quiero leerlo. Dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría. Muy bien, chico. Entonces, vamos a pensar siempre en la verdadera razón del gozo, que es Jesús. Pues esto ha sido todo por hoy, chicos, y nos vemos la próxima vez en una sesión más de Jardín de Niños en tu casa. Nos vemos, chicos. Adiós. Bye, bye. Adiós. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y trueno.